Saludos, os doy la bienvenida. Voy a seguir compartiendo esos libros que han cambiado el mundo según la opinión de Dietrich Schwanich y paso a continuación con Galileo Galilei, que escribió el diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, copernicano y tolemaico. Diálogo entre un radical y un conservador y un agnóstico sobre los nuevos descubrimientos astronómicos. Ensalza el pensamiento copernicano y se burla de la estrechez de miras de los ignorantes que defienden las viejas teorías. A raíz de la publicación de este libro, Galilei fue convocado en Roma por el Tribunal de la Inquisición y fue obligado a retractarse de todo cuanto había afirmado en él. El libro permaneció en el índice de libros prohibidos hasta 1828 y finalmente en 1992 el Papa Juan Pablo II consideró injustificada la condena a Galileo. La filosofía, dice Galileo Galilei, la filosofía está escrita en ese grandísimo libro que continuamente pertenece abierto ante nuestros ojos, o sea, en el universo. Pero no puede entenderse si antes no se aprende a comprender la lengua y a conocer los caracteres en que está escrito. Eso dice Galileo y también dice lo siguiente: las matemáticas son el lenguaje en el que Dios ha escrito el universo. Ese es el código que, según Galileo Galilei, debemos de comprender. Las matemáticas. Si Dios nos provee de la razón, no puedo creer que pretenda que nos privemos de ella. Si Dios nos ha hecho que alberguemos en nosotros esta virtud de la razón, pues evidentemente no tiene sentido que no hagamos uso de tal herramienta. No puedo obligar a un hombre a entender un mensaje que no está capacitado para aceptar. El amor por la verdad está en lo profundo de la naturaleza humana. Si he visto más lejos es porque estoy de pie sobre hombros, es porque camino, es porque contemplo desde los hombros de los gigantes, aunque creo que esta frase también se le atribuye a Sir Isaac Newton, sobre el cual hablaremos posteriormente, si es que hay tiempo. Seguidamente viene René Descartes, para los amigos españoles. Descartes, René Descartes, escribió el discurso del método, fundamentación de la ciencia en los primeros principios. Autoevidencia de la conciencia. Desarrollo, en segundo lugar, de la verdad desde la conciencia finita del hombre a la conciencia infinita. Parte de lo finito a lo infinito, al contrario de lo que hará, según dicen los expertos, de lo que hará Spinoza, que parte en el sentido inverso, desde lo infinito hasta lo finito. Reducción del mundo material a sus dos atributos, extensión y movimiento. Este libro constituye la base de la filosofía moderna, dice Schwanich. Pues Descartes nos dice, por ejemplo, que una falsa alegría es mejor que una verdadera tristeza. Bueno, depende que entendamos por tristeza. La tristeza tiene su encanto, la tristeza tiene su poesía, la tristeza tiene su contenido, con lo cual no siempre depende de... aquí es una confesión, le gusta la falsedad a René Descartes. Prefiere la falsedad siempre que sea happy flower a la verdad, por cruda y melancólica que aparente ser. Yo no estoy de acuerdo con esta afirmación. Sería absurdo que nosotros, que somos finitos, tratemos de determinar las cosas infinitas. Él lo ha dicho René Descartes. El que, el que viaje mucho acaba por convertirse en un extranjero en su propio país, y mucho más en esta época en la cual pues todo se va transformando a grandes velocidades, aunque también es cierto que vivimos en una realidad global en la cual, pues bueno, te mueves desde un extremo a otro,
del planeta y ves la gente haciendo las mismas cosas, ¿no? Bailando la misma música y sales a la calle y dices y escuchas a los jóvenes diciendo cosas como, bro, apúrate, bro, como si estuviéramos en algún país centroamericano. Pues también dice Descartes que ser incapaz de entusiasmo es señal de mediocridad. ¿Qué es el entusiasmo? Y etimológicamente es estar, sentirse pleno de la divinidad. Eso es estar entusiasmado. Y aquel que no está de tal manera simplemente es un mediocre, dice René Descartes. Seguidamente pasamos a Thomas Hobbes, que escribió el Leviatán. El Leviatán, ese monstruo vil, repugnante, opresivo, también llamado Estado. Es Thomas Hobbes el que lo llama de tal manera. Leviatán, texto político que explica y legitima el Estado absolutista a partir del contrato social. Es el primero que incluye este concepto que luego va a desarrollar Rousseau, contrato social, por el que los individuos, para defenderse mutuamente, Thomas Hobbes parte del miedo, del terror. El miedo mueve el mundo, no el amor, para Thomas Hobbes. Y por lo tanto tenemos que especular, tenemos que mover cosas para que ese miedo no nos destruya. Es la ley de la supervivencia, implicando a ese monstruo opresivo llamado Leviatán en esa misma realidad que crea tal ley. Contrato social por el que los individuos, para defenderse mutuamente, ceden al Estado el monopolio del poder. Al mismo tiempo, la conciencia moral es rebajada a la categoría de asunto privado. Esta es la respuesta de Hobbes a la experiencia de la guerra civil, en la que cada individuo cree tener el monopolio de la moral y tacha al enemigo de criminal. El libro ha conservado hasta hoy su actualidad. Pues vamos a ver si tiene algo que decirnos Thomas Hobbes. Los favores obligan y la obligación es esclavitud. O sea, si te hacen un favor, da por sentado Thomas Hobbes que aquel que te lo hace, está a la expectativa de ser recompensado. Pero entonces no es un favor, entonces no es un regalo. El único regalo, la única generosidad, ya dice el dicho cubano, ¿no? Generoso es aquel que comparte lo que tiene, no el que da lo que le sobra. Y lo único que podemos dar verdaderamente es aquello con respecto a lo cual no imponemos obligación alguna. Es un auténtico regalo. Decía John Bunyan, otro de los autores que mencionan el libro, decía que no has vivido en el día de hoy si no has hecho algo por alguien que no pueda pagártelo. Eso decía John Bunyan. Por eso John Bunyan es un místico, es un espiritual. Y Thomas Hobbes es un filósofo de la razón. Los favores obligan y la obligación es una esclavitud. La base de toda sociedad duradera es el recíproco temor. Ya lo había comentado antes, no me lo he inventado, lo afirma el propio Thomas Hobbes. La base de la sociedad, especialmente si es duradera, es el miedo, el terror, el pánico. La risa es la gloria de nuestra superioridad. Bueno, ya lo había comentado en algún vídeo, ¿no? Que los amargados, los misántropos, los cínicos, los reaccionarios solamente ríen cuando se ríen de alguien. Pues parece ser que Thomas Hobbes, que no tiene reputación de misántropo, en cambio sí la tiene su compatriota, aunque en realidad era irlandés, Jonathan Swift, el autor del gran libro de los viajes de Gulliver. Pues aquí vemos que esta frase pues expresa de manera muy explícita su misantropía, la misantropía de Thomas Hobbes. La risa es la gloria de nuestra superioridad. Entonces ya la alegría no es una expresión de entusiasmo compartido, sino una herramienta para humillar a nuestro prójimo. La ley primera y fundamental de la naturaleza es buscar la paz.
Si buscas la paz, porque quieres reírte cínicamente de tus semejantes para humillártelo. Evidentemente aquí está traicionando la afirmación que posteriormente está haciendo de que la naturaleza de la cual somos partícipes busca de por sí la paz. El miedo y yo nacimos gemelos. Está aterrado este sujeto y ha encontrado la coraza para disimularse ante sí y ante sus semejantes ese miedo, ese pánico, ese terror que gobierna su vida. Y por lo tanto da por sentado, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a tus semejantes que son partícipes de él. Conócete a ti mismo o desconócete a ti mismo y desconocerás a tus semejantes y por lo tanto los prejuzgará, que es exactamente lo que está haciendo Thomas Hobbes, dando por sentado que a todos nos rige el miedo, de que todos somos gemelos del terror. No buscamos la sociedad por amor a ella, sino por los honores y beneficios que puede reportarnos. Tú la buscarás por eso. Tú, Thomas Hobbes, no habla por ti, no habla por los demás. Afortunadamente hay hombres y mujeres que tienen mucha más filantropía y mucho más afecto por la especie humana, por la naturaleza, por la vida, por la creación de la que tiene este sujeto. La ociosidad es la madre de la filosofía. La ociosidad es la madre de la filosofía. Yo creo que la ociosidad es la madre de todos los vicios, como bien decía San Agustín. Raramente de la ociosidad, ociosidad no es ocio. Ocio es ese espacio que no es con respecto al cual o en el cual no sentimos obligación alguna, no tenemos una responsabilidad predeterminada. Ese es nuestro ocio y podemos hacer lo que queramos con él. Podemos formarnos, podemos dedicarnos a la filosofía. Entonces tal vez esta idea sí que tiene más sentido. El ocio pudiera incitarnos al estudio de la filosofía. Pero la ociosidad generalmente es la madre de todos los vicios, porque la ociosidad es la gestión del ocio más acomodaticia, evasiva y autodestructiva. Con lo cual esta frase es una soberana estupidez desde mi punto de vista. Las ideas estimulan la mente, las ideas estimulan la mente. ¿Y de dónde vienen las ideas? De la actividad, del movimiento, del compartir, es decir, de aquello que no es ociosidad. Bueno, pues vamos a continuar con otro libro, en este caso Los pensamientos de Blaise Pascal. Pascal era seguidor de los jansenitas de Port Royal, que afirmaban que la naturaleza humana era perversa y que el hombre necesitaba de la gracia divina. Partiendo de estas ideas, Pascal transformó el escepticismo racional sobre el cristianismo en un escepticismo sobre la razón, logrando penetrar en lo más profundo del alma humana. El corazón tiene razones que la razón no conoce, decía esa famosa frase de Blaise Pascal. Blaise Pascal que nos dice también que nuestra naturaleza es el movimiento, nuestra naturaleza es el movimiento, el reposo absoluto es la muerte, la vida es movimiento, la vida es actividad. Si buscamos el reposo, la quietud en el peor de los sentidos, pues es que estamos clamando por la muerte. Evidentemente no se trata de buscar una actividad hueca, sin contenido, por el mero hecho de movernos, ¿no? Y tampoco se refiere a una actividad física, también la actividad en el mundo de la energía, de los pensamientos, de los sentimientos. Solo conozco dos personas razonables, las que aman a Dios de todo corazón porque lo conocen, y las que lo buscan de todo corazón porque no lo conocen. Para Pascal solamente ese tipo de personas, estos dos tipos de personas son razonables. El corazón tiene razones que la razón no comprende. Conocemos la verdad, no solo por la razón, sino por el corazón. Viene a decir lo mismo. Spinoza, Baruch Spinoza, este filósofo holandés de origen portugués y judío.
que escribió el Tratado Teológico Político, que tanto criticaba Unamuno y paradójicamente una discípula aventajada de él, que fue María Zambrano, y también discípula también de otros filósofos importantes como Ortega. Por el contrario, ella lo alababa, era uno de sus grandes referentes, Baruch de Spinoza. Tratado teológico político, defensa de un Estado capaz de garantizar la justicia, la tolerancia y las libertades de pensamiento y expresión. Fundamentación de los derechos naturales del hombre y defensa de la separación de religión y filosofía. A consecuencia de sus ideas, Spinoza, descendiente de los judíos españoles, yo pensaba que eran portugueses, hay que pensar que durante un tiempo Portugal y España formaron parte de un mismo reino durante algunas décadas. Por eso de aquí esa posible confusión. Afincados en Holanda, fue excluido de la comunidad judía de Ámsterdam. Debido a este tratado fue excluido de la comunidad judía de Ámsterdam Spinoza. Dice Spinoza que la bienaventuranza no es la recompensa de la virtud, sino la virtud misma. Bienaventurados aquellos que, así decía el Redentor, y esa es la virtud misma, los bienaventurados, otro libro de María Zambrano. Ser libre no es el poder de hacer lo que quieras, es tener el poder de hacer lo correcto, eso es libertad. Hoy en día mucha gente no sabe lo que es libertad, porque son educados en una perspectiva evasiva de la vida, acomodaticia, donde se rinde culto a los caprichos egocéntricos. Entonces ya se han incapacitado para comprender lo que verdaderamente es la libertad, que solo tiene sentido en relación a nuestra realización íntegra como personas, como individuos y como seres partícipes de una comunidad. No estamos determinados por lo que nos sucede, sino por nuestras reacciones a aquello que nos sucede. La mente nunca puede ser engañada, a menos que primero se engañe a sí misma. Nadie nos engaña, a menos que nos predispongamos a ser engañados porque vivimos en el engaño. No tenemos el suficiente afecto por nosotros mismos, no reconocemos un valor, una integridad, una certidumbre que rija nuestras vidas y por lo tanto buscamos compensación a ello. Y esa búsqueda de compensación, ese nada que queremos llenar desde afuera para adentro, es exactamente esa predisposición a ser engañados. De esa manera ya estamos clamando por malhechores, por embaucadores, por mentes retorcidas, para que vean en nosotros la víctima propicia, para que ellos lancen su cebo. Bueno, pues esto dice Baruch de Spinoza y pasamos a otro místico importante, John Bunyan, que escribió El progreso del peregrino. Dicen que es el libro más leído tras la Biblia, más traducido tras la Biblia, aunque últimamente parece que no está muy difundido el pensamiento de este religioso británico. Pues dice John Bunyan que no has vivido hoy si no has hecho algo por alguien que jamás pueda recompensarte, como os comentaba anteriormente. Para John Bunyan, al contrario que para Hobbes, un regalo, una ofrenda, es algo que se hace con toda incondicionalidad, puesto que si no, no es tal cosa, sino es puro mercadeo. Y desgraciadamente, pues para muchos que son educados en esa mentalidad reaccionaria, se han incapacitado para comprender esto. Entonces ya el dar siempre alberga en sí una expectativa. Se van a victimizar, esa falsa generosidad a la cual antes aludía. Van a utilizar su falsa generosidad para victimizarse ante sus semejantes. Para decir, ve, yo siempre doy y ustedes no me dais a mí. Y realmente está confesando de que jamás ha dado nada. Ha intentado mercadear
con el prójimo. En la acción es mejor un corazón sin palabras, en la oración, es mejor un corazón sin palabras que palabras sin corazón. Si la gente realmente ve que el Redentor ha tomado sobre sí nuestros pecados y el temor del castigo, si la gente verdaderamente se hace consciente de que el Redentor Jesús de Nazaret ha tomado sobre sí nuestros pecados y ha tomado sobre sí el temor del castigo, ese temor que para Thomas Hobbes es el fundamento de la sociedad. En cambio, nos dice John Bunyan que Jesús de Nazaret ha cargado sobre sí ese mismo temor, el temor de ser castigados. Si la gente realmente toma conciencia de esto, hará lo que Él realmente quiere, hará lo que verdaderamente Él, nuestro Salvador, quiere, no lo que quieran ellos. Es decir, liberarnos de la culpa, liberarnos del pecado, liberarnos del miedo al castigo, no nos hace evasivos, como desgraciadamente le puede acontecer a personas que no tengan fundamento sólido en sus vidas, que no tengan un referente trascendente que les mueva en ellas. Lo que verdaderamente, dentro del ámbito cristiano, evidentemente, lo que nos hace es cumplir la voluntad del propio Redentor. Quien huye de Dios, al amanecer no lo encontrará el resto del día. Ahí la importancia de la oración matutina y la predisposición desde el primer momento del día a sacar el mejor provecho de dicho día. Quien huye de Dios al amanecer no lo va a encontrar a lo largo de la jornada. Sir Isaac Newton, otro británico, que escribió Los principios matemáticos de la filosofía natural, teoría que demuestra que todos los fenómenos del sistema solar pueden deducirse y predecirse a partir de las leyes de la dinámica y de la gravitación. Los principios son considerados como la obra más importante de la historia de la ciencia natural. Muchos intentaron emular a Newton en otros ámbitos. El mismo David Hume intentó crear una concesión de la filosofía tan completa como esta que hace Newton en torno a la física. Y mismo Freud también, incluso él mismo lo declara. Sigmund Freud declara que su pretensión es en el ámbito de la psicología, si tal cosa fuera posible, forjar un conjunto de referentes incuestionables, tal como lo hizo en la física Newton. De ahí su importancia de este monstruo de la filosofía y de la ciencia que solamente fue cuestionado con la llegada de Einstein, por ejemplo, y otros físicos de la física cuántica. Constituyen una síntesis racional que integra todos los conocimientos de la época y que ofrece a la humanidad una nueva imagen del mundo en la que el poder divino es sustituido por las leyes de la causalidad y la mecánica. Esto es paralelo a esas obras como las de Jonathan Swift y las de Daniel Defoe, en las que os comentaba que los autores parecen dejar de responsabilizar a una presunta providencia divina en nuestros asuntos más directos, sino por el contrario, y esto no implica una negación de Dios en absoluto, la pretensión de ellos que nosotros sepamos hacernos responsables de nuestra vida, de nuestra sociedad, de nuestro mundo, porque nosotros lo vamos forjando. Bueno, pues Newton dice, por ejemplo, que lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano. Los errores no están en el arte, sino en los artífices. Los errores no están en el arte, sino en los artífices. Un artífice es uno que hace arte. Un artificio es
no es siempre una obra de arte. Entonces el arte para Newton es algo perfecto, es belleza de por sí, aunque sea algo abstracto. Solo el artista no sintoniza con esa belleza esencial en ocasiones y por eso no produce una auténtica obra de arte. Ningún gran descubrimiento fue hecho jamás sin una conjetura audaz, sin una conjetura audaz que cuestione, que sorprenda, que deje perplejo, incluso que respondan los demás de manera burlona ante los chocantes de esta nueva propuesta. Sin esa conjetura audaz, ningún nuevo descubrimiento puede acontecer. Bueno, pues otro británico, John Locke, dos ensayos sobre el gobierno civil. La carta magna del liberalismo. Parece que Locke tiende más al liberalismo y Thomas Hobbes pues será más estimado por algunos que cada vez son más, dicho sea de paso, en esta época actual. Bueno, pues dice Locke, de Locke, dice Stefan Dietrich Schwanich, la carta magna del liberalismo en la que Locke fundamenta la división de poderes en la necesidad de que los gobernados aprueben la acción de su gobierno. De ahí que éste no pueda ejercer el poder de forma absoluta, sino que ha de ser controlado. El libro más influyente en el desarrollo de la democracia y del parlamentarismo. Dice Locke que la felicidad humana es una disposición de la mente y no una condición de las circunstancias. La felicidad humana es una disposición de la mente, no una condición de las circunstancias. Yo soy yo y mis circunstancias, y si no las salvo a ellas, no me salvo a mí. Así decía Ortega y Gasset. Dios me libre de las aguas mansas, que de las bravas me libraré yo. Aquí vemos una afirmación que está en relación con lo que antes os comentaba, de desresponsabilizar a una supuesta providencia divina de lo que me compete a mí. Yo puedo, con mis capacidades que verdaderamente he heredado del propio Hacedor. No se trata de negar la verdad de Dios, aunque también pudieran hacerlo algunos ateos o agnósticos, ya no digo que no. Pero yo me responsabilizo a mí mismo, reconozco en mí las capacidades para lidiar ante cualquier tipo de vicisitud que se me presente, como estas aguas bravas a las cuales se refiere Locke. Los hombres entran en la sociedad para preservar la propiedad. Ya hemos avanzado un poquito. No entramos en la sociedad porque tenemos miedo y queremos protegernos, como decía Hobbes, sino que entramos para proteger nuestra propiedad. La propiedad es un robo, decía Proudhon. Desde hace mucho tiempo quiero hacer un vídeo sobre este pensador francés, pero bueno, es complicado y me gustaría leer algunas de sus obras que no son de fácil acceso, ¿no? Por ejemplo, esa de Pornocracia, que dicen que molestaba a algunas feministas. Pero bueno, sigamos con John Locke. Donde termina la ley comienza la tiranía. Donde termina la ley, ¿qué ley? La ley de Dios, la ley del amor, la ley de la verdad. Eh, También se puede interpretar en ese sentido, aunque verdaderamente no creo que Locke se refiera a ello. La tiranía termina, dice Locke, allí donde acaba la ley. Sin embargo, también decía Thoreau, ¿no?, que aquel que en una sociedad injusta, con leyes injustas, el lugar adecuado para un hombre honesto, honrado, auténtico, es la cárcel. Eh, no hay Estado que no tenga carencias lunares, contradicciones, elementos de opresión con respecto a los gobernados. No hay Estado en absoluto, ni lo habrá verdaderamente, tal como entendemos hoy en día al Estado.
Quien busque la verdad, primero tiene que amarla. Si no amas la verdad, esto sirve para cualquier cosa. Quieres algo en tu vida, antes debes de amarlo. Quieres aprender inglés, tienes que amar la lengua inglesa. Quieres viajar a tal o a cual país, quieres adquirir tal o cual conocimiento, debes amarlo verdaderamente. Porque el mundo lo mueven los afectos y el afecto mayor es el del amor. Con lo cual, si nos mueve el amor, no hay quien nos pueda limitar ni detener en absoluto. Quien busque la verdad primero debe amarla. Frecuentemente hay más que aprender de las preguntas espontáneas de los niños, hay más que aprender frecuentemente de las preguntas espontáneas de los niños que de los discursos de los hombres. El principal trabajo, los niños pues hacen que nos cuestionan una realidad que a veces damos por incuestionable. Entonces ellos se entrometen, ellos son los que dicen, ahí va, el rey va desnudo, cuando todos sabemos que va vestido, porque nos engañamos y el niño nos dice la verdad, el rey está desnudo. El principal trabajo del pedagogo es transmitir amor y estima por el conocimiento a sus alumnos. Ese es el principal trabajo del educador. Transmitir amor. Ya os decía que el amor nos permite acceder a todo, verdaderamente, a todo conocimiento. Nos permite predisponernos para descubrir la verdad. Transmitir amor y estima por el conocimiento a sus alumnos, ese es el principal trabajo de todo educador. La historia principalmente son matanzas y peleas. Ya lo he dicho alguna vez, ¿no? La historia pues son sucesión de guerras, de crueldades, de opresiones. La historia es mucho más que eso, ¿no? Tal vez algún pensador posterior nos ponga un poco de luz sobre este tema controvertido. ¿Qué es la historia? La historia principalmente son matanzas y peleas. Si John Locke fuera historiador, pues tal vez vería haría una interpretación más positiva, más rica de lo que es la historia. Aquello que es estático y repetitivo es aburrido. Aquello que es estático y repetitivo es aburrido, como los ciclos, como las ceremonias, como los rituales. Aquello que es estático y repetitivo es aburrido. Aquello que es dinámico y aleatorio, lo random, es confuso, lo que no podemos predecir, lo que nos acontece súbitamente es confuso. En el medio yace el arte. ¿Dónde está el arte? En el medio de lo cíclico y en el medio de lo caótico. Ahí se ubica la capacidad creativa del artista. Pues pasamos a otro pensador. Nos vamos a Italia. Principios de una ciencia nueva sobre la naturaleza común de las naciones. La obra de Giambattista Vico, entre el siglo XVII y XVIII. Fundamentación de las modernas ciencias históricas es la idea de que la historia es el producto de la acción humana. El producto, ya volvemos aquí a quitar un poco la presencia providencial de Dios para responsabilizar a la humanidad de lo que nos acontece. Fundamentación de las modernas ciencias históricas en la idea de que la historia es el producto de la acción humana y de que los hombres comprendemos mucho mejor los motivos de nuestra acción que las leyes de una naturaleza que nos es extraña. De ahí la pretensión de cientificidad que reclama la historia. Vico establece un paralelismo entre los ciclos individuales y los históricos, entre los ciclos de cada individuo y globalmente de la historia. Ambos están dotados de las mismas fases evolutivas, que son la juventud, la madurez y la vejez de las culturas. De este modo, Vico descubre la importancia del lenguaje, los mitos y la cultura, inspira a Goethe, también a Herder, y se perfila como un predecesor de Oswald Spengler, el autor de La decadencia de Occidente. De aquí, de Giambattista Vico, toma algunos fundamentos este pensador alemán.
Bueno, pues dice Vico, Jean Baptiste Vico, que en este mundo, a este mundo se le concibió desde un propósito a veces diverso, desde ahí se le concibió a este mundo, pero en cierto sentido contradictorio. No obstante, siempre superior a los fines particulares que cada hombre se propone. El propósito de la concepción del mundo, de la creación del universo, es algo superior a lo que yo pueda proponer. El hombre propone y Dios dispone. Es decir, lo mismo de manera más detallada. La mente de naturaleza finita nunca puede comprender al completo los infinitos misterios de la creación. El desarrollo de la historia humana está guiado por la providencia divina. Fijaos, a pesar de todo, entiende que hay una providencia divina que nos guía, porque es que la providencia divina no tiene por qué estar en contradicción con nuestra potestad, con nuestro libre albedrío, con nuestra capacidad de tomar decisiones, sino que está en un ámbito, está en el ámbito de lo infinito, no en el ámbito de lo finito, que es el propio de aquel que vive en la condición humana. Por lo tanto, ambas cosas pueden darse. Es a lo que, por eso dice esta frase Jean Baptiste Vico. El desarrollo de la historia humana está guiado por la providencia divina. La historia humana es un continuo diálogo, entre la imaginación y la razón. La imaginación y la razón están permanentemente dialogando y forjan de esta manera la historia. Otra concepción de la historia que evidentemente es mucho más rica a la simplista de John, a la más superficial de John Locke, independientemente de que, por desgracia, sea cierto de que a veces vemos la historia y vemos que no es más que una sucesión de guerras y de crueldades que indefinida. La historia es cíclica, pero también es progresiva. La historia es cíclica. Para Jean Baptiste Vico, al parecer, sin que yo conozca en detalle su obra, ni muchísimo menos, este debate entre lo cíclico y lo lineal o progresivo no existe, porque él lo entiende como ambas posibilidades están matrimoniadas y tienen sentido. La historia es cíclica, pero también es progresiva hacia un futuro mejor. La historia es una fuente para el futuro. La historia es una fuente para el futuro. Una fuente de esperanza para el futuro. La historia es una fuente de esperanza para el futuro, porque conociendo la historia, pues aunque sea en gran medida crímenes, guerras, crueldades, podemos examinar por qué se dieron tales acontecimientos y comprender, aprender, crecer en algún sentido. Los seres humanos son sociables por naturaleza, y aquí vemos que la idea de sociabilidad es muy distinta a la que tiene Thomas Hobbes. Los seres humanos son sociables por naturaleza y por eso viven en comunidad. Bueno, pues por el momento pongo punto y final a a esta a este vídeo en los cuales he hablado de algunos libros que han cambiado el mundo desde la perspectiva de Dietrich Schwanich. Seguiré, aún quedan algunos, y seguiré en un futuro vídeo. Gracias y hasta una nueva oportunidad.